El pez en el agua. Mario Vargas Llosa. 10. Vida pública. Desde el mitin de la Plaza San Martín, mi vida dejó de ser privada. Nunca más, hasta que salí del Perú luego de la segunda vuelta, en junio de 1990, volví a disfrutar de aquella privacidad de la que había sido siempre tan celoso, al extremo de decir que lo que me atraía de Inglaterra era que allí, como nadie se mete con nadie, se afantasman las personas. Desde entonces, a cualquier hora del día y de la noche hubo gente en mi casa de Barranco, celebrando reuniones, entrevistas, programando algo, o haciendo cola para conversar conmigo, con Patricia o con Álvaro. Salas, pasillos, escaleras, estaban siempre ocupados por hombres y mujeres que muchas veces yo no conocía ni sabía qué hacían allí, lo que me recordaba un verso de Carlos Germán Belli: esta no es su casa, usted es un salvaje. Como María del Carmen, mi secretaria, se vio pronto desbordada, vinieron a reforzarla. Silvana, luego Lucía Irasi, y después 2 voluntarias, Anita y Elena, y hubo que construir un cuarto adyacente a mi escritorio para albergar a ese ejército con faldas y hacer sitio a una parafernalia que yo, que siempre he escrito a mano, vi, como en sueños, entrar, instalarse y empezar a funcionar a mi alrededor: ordenadores, faxes, fotocopiadoras, intercomunicadores, máquinas de escribir, nuevas líneas de teléfono, archivadores. Aquella oficina, contigua a la biblioteca y a pocos pasos del dormitorio, operaba desde temprano hasta tarde en la noche y en las semanas que precedieron a las elecciones hasta la madrugada, de manera que llegué a sentir que todo en mi vida, incluido dormir y aún cosas más íntimas, se había vuelto público. Los días de la lucha contra la estatización tuvimos 2 guardaespaldas en casa. Hasta que, hartos de toparnos a diestra y siniestra con gente armada cuyas pistolas aterrorizaban a mi madre y a la tía Olga, Patricia decidió que el servicio de seguridad permaneciera en el exterior. La historia de los guardaespaldas tuvo un capítulo cómico la noche de la Plaza San Martín. Con el incremento del terrorismo y la delincuencia, los secuestros se habían vuelto una industria floreciente. Las empresas privadas de vigilancia y protección comenzaron a multiplicarse en el Perú. Una de ellas, llamada de los israelíes, porque los dueños o quienes la dirigían venían de Israel, daba protección a Hernando de Soto. Y él gestionó, con Miguel Cruchaga, que los israelíes se ocuparan de mi seguridad en esos días. Vinieron a mi casa Manuel y Alberto, 2 ex infantes de Marina. Me acompañaron a la Plaza San Martín el 21 de agosto y estuvieron al pie de la tribuna. Al terminar, invité a los manifestantes a acompañarme hasta el Palacio de Justicia para entregar allí a los parlamentarios de AP y PPC las firmas contra la estatización. Durante la marcha, Manuel desapareció, engullido por la multitud. Alberto siguió pegado a mí en medio del desorden. Una camioneta de los israelíes debía recogerme en las graderías del edificio blanco y neoclásico del Paseo de la República. Con Alberto siempre allí, como mi sombra, y semitriturados por los manifestantes, bajamos las escalinatas. De pronto, surgió un automóvil negro con las puertas abiertas. Me alzaron en vilo, me metieron en él, me vi entre desconocidos con armas. Di por hecho que eran los israelíes. Pero en eso escuché a Alberto que gritaba: no son estos, no son estos, y lo vi forcejeando. Consiguió zambullirse en el auto que arrancaba y aterrizó como un fardo sobre mí. ¿Y los demás ocupantes? ¿Es esto un secuestro?, pregunté, medio en broma, medio en serio. Estamos encargados de cuidarte, me respondió el fortachón que conducía. Y acto seguido, en la radio que llevaba en la mano, pronunció una frase de película: el jaguar está a salvo y vamos a la luna. Over. Era Oscar Balbi, jefe de Prosegur, empresa competidora de los israelíes. Mis amigos Pipo Thorndike y Roberto Dañino habían gestionado por su parte
olvidando prevenirme, que Prosegur se ocupara de mi seguridad aquella noche. Hablaron con Jorge Vega, presidente del directorio de Prosegur, y el empresario Luis Walcott costeó los gastos. Esto lo supe 2 años después. Algún tiempo más tarde, y por gestiones de Juanjo Chamowich, Prosegur decidió responsabilizarse de la seguridad de mi casa y mi familia durante los 3 años de la campaña, sin cobrar honorarios. Por ello el gobierno le canceló los contratos que tenía con empresas del Estado. Óscar Balbi organizó la seguridad en todos mis recorridos y en los mítines del Frente Democrático. Y estuvo a mi lado en los aviones, helicópteros, camiones, camionetas, lanchas y caballos en los que en esos años di 2 vueltas completas al Perú. Solo lo vi flaquear en el atardecer del 21 de septiembre de 1988, en la comunidad campesina de Achupata, de las sierras de Cumbe, en Cajamarca, donde los 4.500 metros de altura lo derribaron del caballo y tuvimos que resucitarlo con oxígeno. A él y a sus compañeros les estoy reconocido porque me prestaron un servicio impagable e imprescindible en un país donde la violencia política ha llegado a los extremos que en el Perú. Pero debo decir que vivir protegido es vivir encarcelado, una pesadilla para cualquiera que ama tanto sentirse libre como yo. Ya no pude hacer lo que siempre me había gustado, desde muchacho, en las tardes, al terminar de escribir, merodear por barrios diferentes, explorar las calles, meterme a las matinés de esos cinemas de vecindario que crujen de viejos y donde a uno lo levantan las pulgas, subirme a colectivos y autobuses, sin rumbo determinado, para ir conociendo las interioridades y gentes de ese laberinto, lleno de contrastes, que es Lima. En los últimos años me había hecho conocido más por un programa de televisión que dirigí que por mis libros, de modo que no me era ya tan fácil salir sin llamar la atención. Pero desde agosto de 1987 me fue imposible ir a cualquier parte sin ser rodeado por gente y aplaudido o abucheado. Y desplazarse por la vida, seguido por periodistas y en medio de un cerco de guardaespaldas, primero 2, después 4 y los últimos meses una quincena, era un espectáculo entre payaso y provocador que me arruinaba todo goce. Es verdad que los horarios homicidas no me dejaban tiempo para nada que no fuera político, pero aún así, en los escasos momentos libres era, por ejemplo, impensable meterme a una librería donde estaba tan asediado que no podía hacer lo que uno hace en las librerías, olisquear los estantes, hojear los libros, revolverlo todo en espera del hallazgo, o a un cine, donde mi aparición daba lugar a demostraciones, como ocurrió en un recital de Alicia Maguiña, en el Teatro Municipal, en el que el público, al verme entrar con Patricia, se dividió entre partidarios que aplaudían y adversarios que silbaban. Para poder ver una obra de teatro, ¡ay, Carmela!, de José Sanchís Sinisterra, sin incidentes. Los amigos del grupo Ensayo me instalaron, a mí solo, en la galería del Corral de Comedias. Cito estos espectáculos porque creo que fueron los únicos que vi en esos años. Y al cine, algo que me gusta tanto como los libros y el teatro, fui apenas 2 o 3 veces y siempre de manera delincuencial, entrando con la película empezada y saliendo antes del fin. La última vez estaba en el San Antonio, de Miraflores. A media función vino a sacarme de mi butaca Óscar Balbi. Porque acababan de lanzar una bomba en un local del Movimiento Libertad y herido de bala a un vigilante. Fui al fútbol 2 o 3 veces y también a un partido de voleibol, así como a los toros. Pero esas fueron operaciones decididas por el comando de campaña del Frente Democrático, para los obligatorios baños de multitud. Las diversiones, pues, que Patricia y yo podíamos permitirnos eran ir a cenar a casa de amigos y de vez en cuando a un restaurante, esto último a sabiendas de que nos sentiríamos espiados y protagonizando un espectáculo. Muchas veces pensé, con culebritas en la espalda, he perdido mi libertad. Si era presidente, sería así por 5 años más. Y recuerdo la extrañeza y la
Felicidad que me colmaron el 14 de junio de 1990, cuando, pasado todo aquello, desembarqué en París y salí, antes de deshacer maletas, a caminar por Saint-Germain, sintiendo que era otra vez un paseante anónimo, sin escoltas, sin policías, sin ser reconocido, o casi, pues de pronto, como autogenerado, compareció, cerrándome el paso, el ubicuo y omnisciente Juan Cruz, de El País, al que me fue imposible negarle una entrevista. Desde que comenzó mi vida política tomé una decisión: no voy a dejar de leer ni de escribir siquiera un par de horas al día. Aun si soy presidente. Fue una decisión solo en parte egoísta. También, dictada por el convencimiento de que lo que quería hacer, lo haría mejor si conservaba un espacio personal, amurallado contra la política, hecho de ideas, reflexiones, sueños y trabajo intelectual. Cumplí lo concerniente a la lectura, aunque no siempre el mínimo de 2 horas diarias. En cuanto a escribir, me fue imposible. Quiero decir, escribir ficciones. No era solo la falta de tiempo. Me era imposible concentrarme, abandonarme a la fantasía, alcanzar ese estado de ruptura con lo circundante que es lo formidable de escribir novelas o teatro. Interferían preocupaciones impuras, inmediatas, y no había manera de escapar a la agobiante actualidad. Además, no conseguía hacerme a la idea de que estaba solo, aunque fuera muy de mañana y no hubieran llegado las secretarias. Era como si los entrañables demonios se ahuyentaran resentidos por la falta de soledad. Resultaba angustioso y desistí. De modo que en esos 3 años solo escribí un divertimento erótico. Elogio de la madrastra, unos prólogos para una colección de novelas modernas del círculo de lectores, discursos, artículos y pequeños ensayos políticos. Tener un horario tan avaro para la lectura me volvió muy estricto, no podía darme el lujo de leer con la anarquía con que lo he hecho siempre, solo libros que sabía me iban a hipnotizar. Así, releí algunas novelas queridísimas, como La condición humana, de Malraux, Moby Dick, de Melville, Luz de agosto, de Faulkner y los cuentos de Borges. Un poco asustado al descubrirlo poco de intelectual de inteligente del quehacer político cotidiano, me impuse lecturas difíciles que me obligaran a leer rumiando y tomando apuntes. Desde que en 1980 cayó en mis manos la Sociedad Abierta y sus enemigos, me había prometido estudiar a Popper. Lo hice en esos 3 años. Cada día, temprano en la mañana, antes de salir a correr, cuando empezaba a clarear y la quietud de la casa me recordaba la era prepolítica de mi vida. Y en las noches, antes de dormir, leía poesía, siempre a los clásicos del siglo de oro, y la mayor parte de las veces a Góngora. Era un baño lustral, cada vez, aunque fuera solo por media hora, salir de las discusiones, las conspiraciones, las intrigas y las invectivas y ser huésped de un mundo perfecto, desasido de toda actualidad, resplandeciente de armonía, habitado por ninfas y villanos literarios a más no poder y por monstruos mitológicos, que se movían en paisajes quintaesenciados, entre referencias a las tabulaciones griegas y romanas, música sutil y arquitecturas depuradas. Había leído a Góngora, desde mis años universitarios, con admiración algo distante. Su perfección me parecía algo inhumana y su mundo demasiado cerebral y quimérico. Pero, entre 1987 y 1990 cuánto le agradecí haber erigido ese enclave desactualizado y barroco. Suspendido en las alturas más egregias del intelecto y la sensibilidad, emancipado de lo feo, de lo mezquino, de lo mediocre, de ese tramado sórdido en que se dibuja la vida cotidiana para la mayoría de los mortales. Entre la primera y la segunda vuelta entre el 8 de abril y el 10 de junio de 1990 ya no pude hacer la lectura estudiosa de hora a hora y media en las mañanas, aun cuando me sentara en el escritorio con el ejemplar de Conjeturas y Refutaciones o de Objective Knowledge en las manos. Tenía la cabeza demasiado sumida en los problemas, en la tremenda tensión de cada día,
con las noticias de atentados y muertes, pues más de un centenar de personas vinculadas al Frente Democrático, dirigentes distritales, candidatos a diputaciones nacionales o regionales, o simpatizantes, fueron asesinadas en esos 2 meses, gentes humildes, esos seres del montón que en todas partes son las víctimas privilegiadas del terrorismo político, y del contraterrorismo, y tuve que abandonar. Pero ni siquiera el día de la elección dejé de leer un soneto de Góngora, o una estrofa del Polifemo o las Soledades o alguno de sus romances o letrillas y de sentir con esos versos que, por unos minutos, mi vida se limpiaba. Quede aquí constancia de mi gratitud al gran cordobés. Yo creía conocer el Perú, porque desde niño había hecho muchos viajes por el interior, pero los incesantes recorridos de esos 3 años me revelaron una cara profunda del país, o, más bien, las muchas caras de que consta, su abanico geográfico, social y étnico, la complejidad de sus problemas, sus tremendos contrastes, y los niveles estremecedores de pobreza y desamparo de la mayoría de los peruanos. El Perú no es un país, sino varios, conviviendo en la desconfianza y la ignorancia recíprocas, en el resentimiento y el prejuicio, en un torbellino de violencias. De violencias en plural, la del terror político y la del narcotráfico, la de la delincuencia común, que, con el empobrecimiento y el desplome de la limitada legalidad estaba barbarizando cada vez más la vida diaria, y, desde luego, la llamada violencia estructural, la discriminación, la falta de oportunidades, el desempleo y los salarios de hambre de vastos sectores de la población. Todo eso lo sabía, lo había oído y leído y lo había visto de lejos y deprisa, como ven al resto de sus compatriotas los peruanos que tenemos la fortuna de pertenecer al pequeño segmento privilegiado que las encuestas denominan sector A. Pero entre 1987 y 1990 todo eso lo conocí de cerca, lo palpé mañana y tarde y en cierto modo lo viví. El Perú de mi infancia era un país pobre y atrasado, en las últimas décadas, principalmente desde la dictadura de Velasco y sobre todo con Alan García, se había ido volviendo pobrísimo y, en muchas regiones, miserable, un país que retrocedía a formas inhumanas de existencia. La famosa, década perdida, para América Latina. Por las políticas populistas del desarrollo hacia adentro, el intervencionismo estatal y el nacionalismo económico que recomendaba la CEPAL, imbuida de la filosofía económica de su presidente, Raúl Prebisch resultó particularmente trágica para el Perú, pues nuestros gobiernos fueron más lejos que otros en defenderse contra las inversiones extranjeras y en sacrificar la creación a la redistribución de la riqueza. 16. Un departamento que conocía bien, antes, era el de Piura. Ahora, no podía creer lo que veía. Esos pueblos de la provincia de Sullana, San Jacinto, Marcabelica, Salitral, o de Paita, Amotape, Arenal y Tamarindo, para no hablar de los de las serranías de Huancabamba y Ayabaca, o los del desierto Catacaos, La Unión, La Arena, Sechura parecían haber muerto en vida, languidecer en un marasmo sin esperanza. Es verdad, en mi memoria también las viviendas eran rústicas, de barro y caña brava, y las gentes andaban descalzas y quejosas por la falta de caminos, de postas médicas, de escuelas, de agua, de electricidad. Pero en esos pueblos pobres de mi infancia piurana había una vitalidad pujante, una alegría a flor de piel y una esperanza ahora extinguidas. Habían crecido mucho, se habían triplicado, a veces, estaban atestados de niños y de desocupados y un aire de ruina y de vejez parecía consumirlos. En las reuniones con los vecinos, oía repetirse el estribillo, nos morimos de hambre. No hay trabajo. El caso de Piura es una buena ilustración de aquella frase del naturalista Antonio Ramoundi, quien, en el siglo XIX, definió al Perú como, un mendigo sentado sobre un banco de oro. Y. También un buen ejemplo de cómo un país elige el subdesarrollo. El mar de Piura tiene una riqueza
ictiológica que bastaría para dar trabajo a todos los piuranos. En el litoral de la región hay petróleo. Y, en el desierto, las inmensas minas de fosfato de Bayóvar aún sin explotar. Y la tierra piurana es muy fértil para la agricultura, como lo mostraron antaño sus haciendas algodoneras, arroceras y fruteras, entre las mejor trabajadas del Perú. Porque un departamento con recursos semejantes se moría de hambre y desocupación. El general Velasco confiscó en 1969 esas haciendas en las que, en efecto, los trabajadores recibían un porcentaje muy pequeño del beneficio, y las convirtió en cooperativas y empresas de propiedad social, en las que, en teoría, los campesinos reemplazaron a los antiguos dueños. En la práctica, los nuevos propietarios fueron las directivas de las empresas socializadas, que se dedicaron a explotar a los campesinos tanto o más que los antiguos patrones. Con un agravante. Estos últimos 16 en 1960 el Perú ocupaba el 8º lugar en América Latina, al terminar el gobierno de Alan García había descendido al 14º. Sabían trabajar sus tierras, renovaban la maquinaria, reinvertían. Los dirigentes de las cooperativas y empresas de propiedad social se dedicaron a administrarlas políticamente y en muchos casos solo a saquearlas. El resultado fue que pronto ya no hubo beneficio que repartir. 17. Cuando yo inicié la campaña todas las cooperativas agrarias de Piura, salvo una, estaban técnicamente quebradas. Pero una empresa de propiedad social nunca quiebra. El Estado le condona anualmente las deudas que tiene contraídas con el Banco Agrario, es decir, transfiere las pérdidas a los contribuyentes, y el presidente Alan García solía hacer estas condonaciones en actos públicos. Con inflamada retórica revolucionaria. Esta era la explicación de que el campo piurano se hubiera empobrecido desde aquella reforma agraria hecha para que, según el lema velasquista, el patrón ya no comiera más de la pobreza campesina. Los patrones habían desaparecido pero los campesinos comían menos que antes. Los únicos beneficiarios habían sido las pequeñas burocracias catapultadas a esas empresas por el poder político y contra las cuales, en nuestras reuniones, los cooperativistas repetían siempre las mismas acusaciones. En cuanto a la pesca, lo sucedido era aún más autodestructivo. En los años 50. Gracias a la visión de un puñado de empresarios de un tacneño, sobre todo, Luis Banchero Rossi, surgió en la costa peruana una industria pionera, la de harina de pescado. En pocos años el Perú se convirtió en el primer productor mundial. Esto creó miles de puestos de trabajo, decenas de fábricas, convirtió el pequeño puerto de Chimbote en un gran centro comercial e industrial, y desarrolló la pesquería hasta volver al Perú, en los años 60, un país pesquero más importante que el Japón. La dictadura militar nacionalizó en 1972 todas las empresas pesqueras y formó con ellas un gigantesco conglomerado Pesca Perú que puso en manos de una burocracia. El resultado, la ruina de la industria. Cuando yo comencé mis recorridos políticos, en 1987, la situación de ese mamut Pesca Perú era crítica. Muchas fábricas de harina de pescado habían sido cerradas, en La Libertad, en Piura, en Chimbote, en Lima, en Ica, en Arequipa, e innumerables embarcaciones de la empresa se pudrían en los puertos, sin repuestos ni equipos para salir a pescar. Este era uno de los sectores públicos que más subsidios drenaba del Estado y, por lo tanto, una de las causas mayores del empobrecimiento nacional. Un episodio emocionante de mi campaña fue, en octubre de 1988, la sorpresiva decisión de los habitantes de un pueblecito de la costa arequipeña, Ático, con su alcalde al frente, de movilizarse para pedir la privatización de la fábrica de harina de pescado, que, antes, era la principal fuente de empleo del lugar. Ahora, había sido cerrada. Apenas supe la noticia, volé allí en una pequeña avioneta que aterrizó dando brincos en la playa de Ático,
para solidarizarme con los lugareños y explicarles por qué proponíamos privatizar no solo su fábrica, sino todas las empresas públicas. El desastre pesquero y harinero había golpeado mucho a Piura. Mi asombro al ver la costa de Sechura sumida en la inercia fue grande. Yo la recordaba hirviendo de bolicheras y pequeñas embarcaciones y acosada por los camareros, camiones con cámaras frigoríficas que habían atravesado el desierto para ir a comprar la anchoveta y demás pescados que hacían funcionar las fábricas de Chimbote y otros puertos del Perú. Y en cuanto al petróleo del Zócalo marino piurano y a los fosfatos de Sechura, allí estaban, esperando que alguna vez vinieran al Perú los capitales para explotarlos. El primer año de su gobierno, Alan García había nacionalizado la compañía petrolera norteamericana Belco, que operaba en el litoral norteño. El país estaba desde entonces enfrascado en un litigio jurídico internacional con la empresa afectada. Esto, sumado a la declaratoria de guerra del gobierno al Fondo Monetario y a todo el sistema financiero mundial, a su política hostil a las inversiones extranjeras y a la inseguridad creciente en el país, habían convertido al Perú en una nación apestada. 17 La producción agropecuaria per cápita del Perú era, en la década de los 60, la segunda de América Latina, en 1990. La penúltima, solo superior a la de Haití. Nadie le concedía créditos, nadie invertía en ella. De exportar petróleo, el Perú pasó a importarlo. Por eso presentaba la tierra piurana esa apariencia que sobrecogía el ánimo. Ella era un símbolo de lo que había estado ocurriendo los últimos 30 años en todo el país. Pero, comparada con otras regiones, la empobrecida Piura era envidiable, casi próspera. En los Andes centrales, en Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cerro de Pasco, Apurímac, así como en el altiplano colindante con Bolivia el departamento de Puno, zona llamada de pobreza crítica, que era, también, la más ensangrentada por el terrorismo y el contraterrorismo, la situación era aún peor. Los escasos caminos habían ido desapareciendo por falta de mantenimiento y en muchos lugares. Sendero Luminoso había dinamitado los puentes y obstruido las trochas con pedrones. También había destruido plantas experimentales de agricultura y ganadería, destrozado las instalaciones y exterminado a centenares de vicuñas de la reserva de Pampa Galeras, entrado a saco en las cooperativas agrícolas del Valle del Mantaro, principalmente, las más dinámicas de toda la sierra, asesinado a promotores agrarios del Ministerio de Agricultura y a técnicos extranjeros venidos al Perú en programas de cooperación, hecho huir o asesinado a pequeños agricultores y pequeños mineros, volado tractores, plantas eléctricas e hidroeléctricas, y liquidado en muchos lugares al ganado y a los cooperativistas y comuneros que pretendían oponerse a su política de tierra arrasada, con la que quería asfixiar a las ciudades, sobre todo a Lima, dejándolas sin alimentos. Las palabras no dan cuenta precisa de lo que expresiones como economía de subsistencia, pobreza crítica, quieren decir en sufrimiento humano, en animalización de la vida por falta de trabajo y perspectivas y por el empobrecimiento del entorno. Esa era la condición de la Sierra Central. Allí la vida siempre había sido pobre, pero ahora, con el cierre de tantas minas, el abandono de las tierras, el aislamiento, la falta de inversiones, la casi desaparición del intercambio y el sabotaje de los servicios y los centros de producción, se había reducido a niveles de horror. Viendo esas aldeas andinas, pintarrajeadas con la hoz y el martillo y las consignas de Sendero Luminoso, de las que las familias huían, abandonándolo todo, para ir a engrosar los ejércitos de desocupados de las ciudades, aldeas en las que quienes se quedaban parecían los sobrevivientes de una catástrofe bíblica, muchas veces pensé, un país siempre puede estar peor. Para el subdesarrollo no hay fondo. En los últimos 30 años el Perú había estado haciendo todo lo necesario para que hubiera cada vez más pobres y para que sus pobres se empobrecieran más. No era evidente, ante esos peruanos que se morían de hambre, en esa cordillera con el potencial
minero más rico del continente, de la que salieron el oro y la plata gracias a los cuales el nombre del Perú fue sinónimo de munificencia, que la política debía orientarse a atraer inversiones, abrir industrias, activar el comercio, revalorizar las tierras, desarrollar la minería, la agricultura, la ganadería. El principio de la redistribución de la riqueza tiene una fuerza moral indiscutible, pero impide ver a sus propugnadores que ella no favorece la justicia si las políticas que inspira paralizan la producción, desalientan la iniciativa y ahuyentan las inversiones. Es decir, si se traducen en un aumento de la pobreza. Y redistribuir la pobreza, o, en el caso de los Andes, la miseria, como hacía Alan García, no alimenta a quienes enfrentan el problema en términos de vida o de muerte. Desde mi desencanto con el marxismo y el socialismo, el teórico también, pero sobre todo el real, que había conocido en Cuba, en la Unión Soviética y en las llamadas democracias populares, sospeché que la fascinación de los intelectuales con el estatismo derivaba tanto de su vocación rentista alimentada por la institución del mecenazgo que los hizo vivir a la sombra de la Iglesia y de los príncipes, y continuada por los regímenes totalitarios del siglo XX en los que el intelectual, a condición de ser dócil, formaba parte automáticamente de la élite como de su incultura económica. Desde entonces traté, aunque de manera indisciplinada, de corregir mi ignorancia en ese dominio. En 1980, a raíz de un fellowship de un año en The Wilson Center, en Washington, lo hice con más orden y con interés creciente, al descubrir que, contra las apariencias, la economía estaba lejos de ser una ciencia exacta y era tan abierta a la fantasía y la creatividad como las artes. Al comenzar la acción política, en 1987, dos economistas, Felipe Ortiz de Ceballos y Raúl Salazar, comenzaron a darme lecciones semanales sobre economía peruana. Nos reuníamos en un cuartito del jardín de Freddy Cooper, en las noches, por un par de horas, y allí aprendí muchas cosas. También, a respetar el talento y la decencia de Raúl Salazar, pieza clave en la elaboración del programa del Frente y quien, de ganar, hubiera sido nuestro ministro de Economía. Una vez pedía Raúl y a Felipe que me calcularan cuánto tocaría a cada peruano en caso de que un gobierno igualitarista redistribuyera la riqueza existente en el país. No más de $50 por habitante. En otras palabras, el Perú seguiría siendo el país pobre y de pobres que era, con el agravante de que, luego de semejante medida, ya nunca dejaría de serlo. Para salir de la pobreza las políticas redistributivas no sirven. Sirven aquellas que, como implican una inevitable desigualdad entre quienes producen más o menos, carecen del encanto intelectual y ético que ha rodeado siempre al socialismo y han sido condenadas por alentar el espíritu de lucro. Pero las economías igualitaristas basadas en la solidaridad nunca han sacado a un país de la pobreza, siempre lo han empobrecido más. Y, a menudo, han recortado o hecho desaparecer las libertades, ya que el igualitarismo exige una planificación rígida, que comienza siendo económica y se va extendiendo al resto de la vida. De allí resultan una ineficiencia, una corrupción y unos privilegios para quien gobierna que contradicen la noción misma de igualdad. Los contados casos de despegue económico en el tercer mundo han seguido, todos, la receta del mercado. En cada viaje a la Sierra Central, entre 1987 y 1990, sentí una inmensa desolación al ver en lo que estaba convertida allí la vida para un tercio de los peruanos cuando menos. Y de cada uno de esos viajes volví más convencido de lo que era preciso hacer. Reabrir las minas cerradas por falta de incentivos para la exportación, ya que el valor artificialmente bajo del dólar hacía que la pequeña y mediana minería hubieran casi desaparecido y que solo sobreviviera la gran minería, en condiciones precarias. Atraer capitales y tecnología para abrir nuevas empresas. Poner fin al control de precios a
los productos agrarios con que se condenaba a los campesinos a subsidiar a las ciudades bajo pretexto de abaratar la alimentación popular. Dar títulos de propiedad a los cientos de miles de campesinos que habían parcelado las cooperativas y derogar las disposiciones que prohibían a las sociedades anónimas invertir. Pero para ello había que poner fin al terror que campeaba en los Andes a sus anchas. Viajar por la sierra era difícil. Para evitar las emboscadas, tenía que hacerlo de improviso. Con poca gente, enviando con solo 1 o 2 días de avance a los activistas de movilización a prevenir a la gente más segura. A muchas provincias de la Sierra Central. Después de Ayacucho, Junín se había convertido en el departamento con más atentados. Era difícil ir por tierra. Había que hacerlo en pequeños aviones que aterrizaban en lugares inverosímiles. Cementerios, canchas de fútbol, cauces de río o en ligeros helicópteros que, si nos sorprendía una tormenta, debían posarse donde fuera, a veces en la punta de un cerro hasta que escampara. Estas acrobacias rompían los nervios de algunos amigos del movimiento Libertad. Beatriz Merino sacaba cruces, rosarios y detentes e invocaba protección a los santos, sin el menor pudor. Pedro Cateriano conminaba a los pilotos a darle explicaciones tranquilizadoras sobre los instrumentos de vuelo y les iba señalando los cúmulos amenazantes, los súbitos picachos o las viborillas de los rayos que zigzagueaban alrededor. Ambos temían más a los vuelos que a los terroristas, pero nunca dejaron de acompañarme cuando se lo pedí. Recuerdo al soldadito casi niño que me trajeron al abandonado aeropuerto de Jauja, el 8 de septiembre de 1989, para que lo lleváramos a Lima. Había sobrevivido ese mediodía a un atentado en el que habían muerto 2 de sus compañeros. Yo oí las bombas y los tiros desde el estrado de la Plaza de Armas de Huancayo, donde se celebraba nuestro mitin y estaba desangrándose. Le hicimos un sitio en el pequeño aparato, desembarcando a un guardaespaldas. No debía tener aún los 18 años reglamentarios. Llevaba en alto la bolsa del suero, pero la mano se le vencía. Nos turnábamos para sostenerla. No se quejó en todo el vuelo. Miraba el vacío, con una desesperación atónita, como tratando de comprender lo que le había ocurrido. Recuerdo, el 14 de febrero de 1990, al salir de la mina Milpo, en Cerro de Pasco, como el triple cristal de la ventanilla de nuestra camioneta se trizó a la altura de mi sien, convirtiéndose en una telaraña, cuando cruzábamos a un grupo hostil. Se suponía que esta camioneta era blindada. Comenté. Lo es contra balas, me aseguró Oscar Balbi, pero esta era una piedra. Tampoco. Estaba blindada contra garrotes. Porque en un ingenio azucarero del norte, unas semanas antes, un puñado de apristas había pulverizado sus vidrios a pedazos. El teórico blindaje, por lo demás, convertía al vehículo en un horno. El aire acondicionado no funcionó jamás, de modo que, por lo general, viajábamos por las carreteras con una puerta que el profesor Osiro mantenía abierta con su pie. Recuerdo a los miembros del Comité de Libertad de Cerro de Pasco, que se presentaron a una reunión regional, magullados unos y otros heridos, pues esa mañana un comando terrorista había atacado su local. Y a los del Comité de Ayacucho, la capital de la rebelión senderista, donde la vida humana valía menos que en cualquier otro lugar del Perú. Cada vez que fui a Ayacucho en esos 3 años a reunirme con nuestro comité, tuve la sensación de estar con hombres y mujeres que en cualquier momento podían ser asesinados y me asaltaban sentimientos de culpa. Cuando se conformaron las listas de candidatos a diputados nacionales y regionales, sabíamos que el riesgo para los ayacuchanos que figuraran en ellas aumentaría y, al igual que otras organizaciones políticas, propusimos a los candidatos sacarlos de Ayacucho hasta después de la elección. No aceptaron. Me pidieron, más bien, gestionar ante el jefe político militar de la zona que les permitiera ir armados. Pero el general de brigada Jaguar Rodríguez Málaga me negó el permiso. Poco antes de aquella reunión,
Julián Huamaní Yauli, candidato del Movimiento Libertada. Una diputación regional, había sentido a la medianoche que escalaban los techos de su casa y corrió a la calle a ponerse a salvo. La segunda vez, el 4 de marzo de 1990, no tuvo tiempo de huir. Lo sorprendieron en la puerta de su hogar, a plena luz del día y, luego de abalearlo, los asesinos se alejaron tranquilamente en medio de una muchedumbre a la que 10 años de terror habían enseñado en casos así a no ver, no oír y no mover un dedo. Recuerdo el cadáver destrozado de Julián Huamaní Yauli en su cajón, aquella soleada mañana ayacuchana, y los llantos de su mujer y de su madre, una campesina que, abrazada a mí, sollozaba en quechua palabras que yo no podía entender. La posibilidad de un atentado contra mí o la familia fue algo que Patricia, yo y mis hijos consideramos desde un principio. Acordamos no cometer imprudencias, pero no dejar que ello nos recortara la libertad. Gonzalo y Morgane estudiaban en Londres, de modo que el riesgo para ellos se reducía a los meses de vacaciones. Pero Álvaro estaba en el Perú, era periodista, vocero de prensa del Frente, joven y apasionado, y no medía sus palabras al atacar día y noche al extremismo y al gobierno. Además, continuamente se escapaba del servicio de seguridad, para estar a solas con su novia. De manera que Patricia y yo vivimos con el permanente temor de que fuera raptado o asesinado. Era obvio que, mientras no se pusiera fin a la inseguridad en el país, las posibilidades de una recuperación económica eran nulas, aun si se frenaba la inflación. ¿Quién iba a venir a abrir minas, pozos petroleros o fábricas si corría el riesgo de ser secuestrado, asesinado, obligado a pagar cupos revolucionarios y de que le dinamitaran sus empresas, una semana después de haber visitado yo en Huacho, en marzo de 1990, la fábrica de conservas para la exportación Industrias Alimentarias S.A., cuyo dueño, Julio Fabre Carranza, nos contó cómo había escapado ya a un atentado. Sendero Luminoso la redujo a escombros, dejando sin trabajo a 1000 obreras. Pacificar el país era una prioridad, junto con la lucha contra la inflación. No podía ser solo tarea de policías y militares, sino de la sociedad civil en su conjunto, pues toda ella iba a pagar las consecuencias si Sendero Luminoso convertía al Perú en la Camboya de los Jemeres Rojos o el MRTA en una segunda Cuba. Dejar la lucha contra el terror en manos de policías y militares no había dado fruto. Más bien, había tenido consecuencias negativas. Las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales habían resentido a las poblaciones campesinas, que no colaboraban con las fuerzas del orden. Y sin ayuda civil un régimen democrático no derrota a un movimiento subversivo. El gobierno aprista había agravado la situación, con los grupos contraterroristas, como el llamado Comando Rodrigo Franco. Estos grupos, que, era Vox Populi, estaban dirigidos desde el Ministerio del Interior, habían asesinado abogados y dirigentes sindicales próximos a Sendero Luminoso. Puesto bombas en locales de imprentas e instituciones sospechosas de complicidad con el terrorismo y acosaban también a los adversarios más pugnaces del presidente, como el diputado Fernando Olivera, quien, desde que se empeñó en denunciar en el Congreso la adquisición ilícita de propiedades por Alan García, había sido víctima de amagos terroristas. Mi tesis era que al terror no había que combatirlo con el terror solapado, sino a cara descubierta, movilizando a campesinos, obreros y estudiantes y poniendo a las autoridades civiles al frente. Anuncié que, si era elegido, asumiría personalmente la dirección de la lucha contra el terrorismo, reemplazaría a los jefes político-militares de la zona de emergencia por autoridades civiles, y que armaría a las rondas formadas por campesinos para enfrentarse a los senderistas. Las rondas campesinas habían mostrado su eficacia en Cajamarca, limpiando el campo de abigeos, trabajando en armonía con las autoridades, y constituido un freno eficaz al terrorismo, que no había podido implantarse en el campo cajamarquino.
En todas las comunidades, cooperativas y aldeas de los Andes que visité, advertí una indignada frustración en los campesinos por no poder defenderse de los terroristas, a los que tenían que alimentar, vestir, prestar ayuda logística, y obedecer en sus delirantes consignas, cómo producir solo para autoabastecerse y no comerciar ni concurrir a las ferias. La ayuda a la subversión, además, exponía a esas poblaciones a represalias implacables por parte de las fuerzas del orden. Muchas comunidades habían formado rondas que se enfrentaban con palos, cuchillos y escopetas de caza a las metralletas y fusiles de Sendero Luminoso y del MRTA. Por eso pedí a los peruanos un mandato para dotar a los ronderos de armas que les permitieran defenderse de manera efectiva contra quienes los venían literalmente diezmando. 18. Mi tesis fue muy criticada. Se dijo que armando a los campesinos yo abriría las puertas a la guerra civil. Como si ella no existiera, y que, en una democracia, son las instituciones policiales y militares las encargadas de restablecer el orden público. Esta crítica no tiene en cuenta la realidad del subdesarrollo. En una democracia que está dando sus primeros pasos, que haya elecciones libres, partidos políticos y libertad de prensa, no significa que todas las instituciones sean democráticas. La democratización del conjunto de la sociedad es mucho más lenta y hasta que sindicatos, partidos políticos, la administración, las empresas, comiencen a actuar como se espera de ellas en un Estado de derecho, pasa mucho tiempo. Las instituciones que más demoran en aprender a obrar dentro de la ley, respetuosas de la autoridad civil, son aquellas a las que los sistemas dictatoriales, semidictatoriales y, a veces, los democráticos, han acostumbrado a la arbitrariedad, las fuerzas policiales y militares. La inoperancia demostrada por las fuerzas del orden en la lucha contra el terror en el Perú se debía a varios factores. Uno de ellos, su incapacidad para ganarse a la población civil y obtener de ella un apoyo activo, indispensable para combatir a un enemigo que no da la cara, confundido con la sociedad civil, de la que emerge para golpear y a la que regresa a ocultarse. Ello resultaba de los métodos empleados en la lucha antisubversiva por unas instituciones a las que no se había preparado para este género de guerra, tan distinta de la convencional y que se ceñían muchas veces a la estrategia de mostrar a la población que podían ser tan crueles como los terroristas. El resultado era que, en muchos sitios, las fuerzas del orden inspiraban a los campesinos tanto temor como las bandas de Sendero Luminoso o del MRTA. Recuerdo una conversación con un obispo, en una ciudad de la zona de emergencia. Era un hombre joven, de aspecto deportivo, muy inteligente. Pertenecía al medio conservador de la Iglesia. 18 de las 20.000 muertes causadas por el terror hasta mediados de 1990, el 90% eran campesinos, los más pobres. Entre los pobres del Perú. Adversario de la teología de la liberación e insospechable de prestarse, como algunos religiosos de esta tendencia, a la propaganda extremista. Le pedí que me dijera, él que recorría esa tierra martirizada y hablaba con tanta gente, cuánto había de verdad en los abusos que se reprochaba a las fuerzas del orden. Su testimonio fue abrumador, sobre todo respecto al comportamiento de los PIPs. Policías de civil, violaciones, robos, asesinatos, atropellos horrendos contra los campesinos y todo ello en la más absoluta impunidad. Recuerdo sus palabras, me siento más seguro viajando solo por Ayacucho que protegido por ellos. Una democracia incipiente no puede progresar si confía a quienes actúan con este salvajismo la defensa de la ley. Pero también en esto hay que evitar las simplificaciones. Los derechos humanos son una de las armas que más eficazmente utiliza el extremismo para paralizar a los gobiernos que quiere derrocar, manipulando a personas e instituciones bien intencionadas pero ingenuas. En el curso de la campaña tuve reuniones con oficiales de la Marina y del Ejército, que me informaron con detalle de la situación de la guerra revolucionaria en el Perú.
Y de ese modo supe las condiciones dificilísimas en que soldados y marinos estaban obligados a enfrentar esta guerra, por la falta de adiestramiento, de equipos, y por la desmoralización que la crisis económica causaba en sus filas. Recuerdo una conversación, en Andahuaylas, con un joven teniente del ejército, que regresaba de una expedición de rastrillaje por la zona de Cangallo y Vilcasuamán. Sus hombres, me explicó, tenían munición, para un solo choque. En caso de un segundo encuentro con los insurrectos, no hubieran podido responder al fuego. En cuanto a víveres, no llevaron ninguno. Debieron arreglárselas como pudieron para comer. Usted pensará que esos víveres teníamos que pagárselos a los campesinos. No, doctor. ¿Con qué? No recibo mi sueldo hace 2 meses. ¿Y lo que gano? Menos de $100 al mes, no me alcanza, siquiera para mantener a mi madre, allá en Jaén. Las propinas de los soldados son para fumar. Dígame qué debemos hacer, pues, para pagar lo que comemos cuando salimos de patrulla. La inflación de los últimos años redujo los salarios reales de los militares, al igual que los del resto de servidores del Estado, en 1989, al tercio de lo que eran en 1985. Las partidas para la lucha contra la subversión sufrieron una merma parecida. El abatimiento y frustración de oficiales y soldados vinculados a la contrainsurgencia eran enormes. En los cuarteles, en las bases, la falta de repuestos arrumó camiones, helicópteros, jeeps y toda clase de armamentos. Había una sorda rivalidad entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Aquella se consideraba discriminada y militares y marinos acusaban a la Guardia Civil de vender sus armas a los narcotraficantes y a los terroristas, aliados en la región del Fualague. Y unos y otros reconocían que la falta de recursos había incrementado de manera dramática la corrupción en las instituciones militares, ni más ni menos que en la administración pública. Solo una participación resuelta de la sociedad civil podía revertir esa tendencia en la que, desde que estalló en 1979, la subversión ganaba puntos y el régimen democrático los perdía. Mi idea era que, como en Israel, los peruanos se organizaran para proteger los centros de trabajo, las cooperativas y comunidades, los servicios y vías de comunicación y que todo esto se hiciera colaborando con las Fuerzas Armadas pero bajo la dirección de la autoridad civil. Esta colaboración serviría como en Israel, precisamente, donde hay muchas cosas que criticar pero otras que imitar. Y entre ellas la relación entre sus Fuerzas Armadas y la sociedad civil, no para militarizar a la sociedad sino para civilizar a policías y militares, cerrando de este modo la brecha causada por el mutuo desconocimiento, cuando no antagonismo, que caracteriza en el Perú, como en otros países latinoamericanos, la relación entre el estamento militar y el civil. En nuestro programa de pacificación, preparado por una comisión que dirigía una abogada Amalia Ortiz de Ceballos, integrada por psicólogos, sociólogos, antropólogos, asistentes sociales, juristas y oficiales, se contemplaba la actuación de las rondas como parte de un proceso de recuperación por la sociedad civil de la zona de emergencia bajo control militar. Al mismo tiempo que se levantarían las leyes de excepción y comenzaban a actuar las rondas, irían allí brigadas volantes de jueces, médicos, asistentes sociales, promotores agrarios y maestros, a fin de que el campesino tuviera más razones para combatir al terrorismo que la mera supervivencia. Yo había decidido, si era elegido, irme a vivir a la zona de emergencia de manera más o menos permanente para dirigir desde allí la movilización contra el terror. Al atardecer del 19 de enero de 1989, un vecino del barrio Los Jazmines, contiguo al aeropuerto de Pucallpa, vio a 2 desconocidos salir de unos matorrales y correr, cargando algo, hacia la pista de aterrizaje, en el lugar donde los aviones se detienen y giran para dirigirse al estacionamiento.
Acababa de aterrizar uno de los dos vuelos de itinerario procedentes de Lima. Los desconocidos, advirtiendo que el recién llegado era Aeroperú, regresaron al matorral. El vecino corrió a alertar a la gente de esa barriada, que había formado una ronda. Un grupo de ronderos, armados de palos y machetes, fue a averiguar qué hacían los desconocidos junto a la pista. Los rodearon, interrogaron y cuando pretendieron llevárselos a la comisaría, aquellos sacaron revólveres y les dispararon a quemarropa. A Sergio Pasavi le perforaron 6 veces el intestino, a José Vázquez Dávila le destrozaron el fémur, al peluquero Humberto Jacobo le fracturaron una clavícula y a Víctor Rebelo Cruz lo hirieron en la región lumbar. En el desorden, los desconocidos huyeron. Pero dejaron en el lugar una bomba de 2 kilos, de las llamadas, queso ruso, que contenía dinamita, aluminio, clavos, perdigones, trozos de metal y una mecha corta. Iban a arrojarla al avión de Faucet, que sale de Lima al mismo tiempo que el de Aeroperú, pero que ese día se atrasó 2 horas. En ese avión venía yo, para instalar el Comité de Libertad de Pucallpa, recorrer la zona del Ucayali y presidir un acto político en el Teatro Rex. Los ronderos llevaron a sus heridos al hospital regional y denunciaron el hecho al subjefe de policía, un mayor de la Guardia Civil. El jefe había partido a Lima, al que entregaron la bomba. Apenas supe el episodio, corrí al hospital a visitar a los heridos. Horrible espectáculo. Enfermos amontonados unos sobre otros, compartiendo las camas, en habitaciones consteladas de moscas, y enfermeras y médicos haciendo milagros para atender, operar, curar, sin medicinas, sin equipos, sin las más elementales condiciones higiénicas. Luego de hacer gestiones para que los 2 ronderos más graves fueran trasladados a Lima por acción solidaria, me dirigí a la policía. Uno de los atacantes, Hidalgo Soria, de 17 años, había sido capturado y, según el confuso oficial de la Guardia Civil que me atendió, había confesado ser del MRTA y reconocido que el objetivo de la bomba era mi avión. Pero como tantos otros, el sospechoso nunca llegó a los tribunales. Las autoridades de Pucallpa, cada vez que la prensa trató de averiguar qué había sido de él, respondieron con evasivas y un día hicieron saber que el juez lo había puesto en libertad por ser menor de edad. Para las Navidades de 1989, Acción Solidaria organizó en el Estadio de Alianza Lima, el 23 de diciembre, un espectáculo con artistas de cine, radio y televisión, al que asistieron 35.000 personas. A poco de iniciarse el espectáculo, me avisaron por radio que habían encontrado una bomba en mi casa y que el servicio de desactivación de explosivos de la Guardia Civil había obligado a mi madre, a mis suegros, a las secretarias y empleados a marcharse. La coincidencia de esta bomba con el acto del estadio nos pareció sospechosa, destinada sin duda a empañar el acto, sacándonos de allí, de modo que con Patricia y mis hijos nos quedamos en la tribuna hasta que la fiesta navideña terminó. 19 La sospecha de que no era un verdadero atentado sino una operación psicológica la confirmé esa noche, al regresar a Barranco, cuando los desactivadores de explosivos de la Guardia Civil me aseguraron que la bomba descubierta por el guardián de una escuela de turismo contigua a mi casa no estaba rellena de dinamita sino de arena. El domingo 26 de noviembre de 1989, un oficial de la Marina, vestido de civil, entró a mi casa con grandes precauciones. La cita había sido concertada por Jorge Salmón, de viva voz, pues mis teléfonos estaban intervenidos. El marino llegó en un automóvil con los vidrios polarizados directamente al garaje. Venía a decirme que el servicio de inteligencia naval, al que pertenecía 19 El APRA es especialista en ese género de operaciones. La víspera del lanzamiento de mi candidatura, el 3 de junio de 1989, voces anónimas avisaron que había una bomba en el avión que me llevaba a Arequipa. Luego del desalojo de emergencia, lejos del local del aeropuerto donde me esperaba la gente,
Se registró la nave y no se encontró nada. Tenía conocimiento de una reunión secreta celebrada en el Museo de la Nación, del presidente Alan García, su ministro del Interior, Agustín Mantilla, a quien se señalaba como el organizador de las bandas contraterroristas, el diputado Carlos Roca, el jefe de los cuerpos de seguridad de la PRA, Alberto Quitasono, y un alto dirigente del MRTA. Y que en esa reunión se había decidido mi eliminación física, junto con la de un grupo en el que figuraban mi hijo Álvaro, Enrique Gersi y Francisco Belaún de Terry. Los asesinatos se llevarían a cabo de modo que parecieran obra de Sendero Luminoso. El oficial me hizo leer el informe que el Servicio de Inteligencia había elevado al comandante general de la Marina. Le pregunté qué grado de seriedad prestaba su institución a este informe. Se encogió de hombros y dijo que, si el río sonaba, piedras traía. La noticia de la rocambolesca conspiración llegó poco después, por intermedio de Álvaro, a un joven periodista de la televisión, Jaime Valli, quien se atrevió a hacerla pública, causando gran alboroto. La Marina desmintió la existencia del informe. Esta fue una de las muchas denuncias sobre atentados contra mí que recibí. Algunas eran tan disparatadas que daban risa. Otras eran obvias fabulaciones de los informantes que se valían de estos pretextos para llegar hasta mí. Otras parecían, como las llamadas anónimas, operaciones psicológicas destinadas a restarnos bríos. Y había las denuncias solidarias, de buenas gentes, que no sabían nada concreto pero sospechaban que podían matarme, y como no querían que ocurriera, venían a hablarme de vagas emboscadas y misteriosos atentados, porque esa era su manera de urgirme a que me cuidara. En la última etapa esto alcanzó tales proporciones que fue preciso cortarlo de raíz y pedí a Patricia y Lucía, que preparaban mi agenda, que no dieran más citas a quienes las solicitaran para un asunto grave y secreto concerniente a la seguridad del doctor. Me han preguntado si tuve miedo durante la campaña. Aprensión, muchas veces, pero más a los proyectiles contundentes, los que se ven venir, que a las balas o a las bombas. Como aquella tensa noche del 13 de marzo de 1990, en Casma, cuando, al subir a la tribuna, un grupo de contramanifestantes nos bombardeó desde las sombras con piedras y con huevos, uno de los cuales le reventó a Patricia en la frente. O aquella mañana de mayo de 1990, en el barrio limeño de Tecoure, en que la buena cabeza, en los dos sentidos de la palabra, de mi amigo Enrique Gersi detuvo la pedrada que me iba dirigida, a mí solo me bañaron en pintura roja maloliente. Pero el terrorismo no me quitó el sueño en esos 3 años ni me impidió hacer y decir lo que quería. 12 intrigantes y dragones. Entre fines de septiembre y mediados de octubre de 1989, luego de inscribir mi candidatura en el Jurado Nacional de Elecciones, hice un viaje relámpago por 4 países a los que, desde el principio de la campaña, me refería como ejemplo del desarrollo que puede alcanzar cualquier país de la periferia que elija la libertad económica y se inserte en los mercados mundiales: Japón, Taiwán, Corea del Sur y Singapur. Carecían de recursos naturales, estaban superpoblados y habían partido de cero, por su condición colonial o atrasada o a causa de una guerra que los devastó. Y los 4 habían conseguido, optando por el desarrollo hacia afuera, la exportación y promoviendo la empresa privada, una industrialización y modernización rapidísimas, que acabaron con el desempleo y elevaron sus niveles de vida de manera notable. Los 4, pero, sobre todo, Japón, competían ahora en los mercados mundiales con los países más avanzados. No eran un ejemplo para el Perú. El viaje tenía como objetivo mostrar a los peruanos que algo que preconizábamos, la apertura de nuestra economía hacia el Pacífico, lo poníamos en marcha desde ahora, adelantando gestiones con autoridades, empresas e instituciones financieras de esos países. Y que yo era lo bastante conocido en la escena internacional como para ser recibido en aquellos medios. 20 Álvaro
consiguió que cada noche de mi gira, entre el 27 de septiembre y el 14 de octubre de 1989, la televisión peruana pasara las imágenes que le enviaba por satélite el bigotudo camarógrafo que nos acompañó, Paco Velázquez. Este camarógrafo viajó con nosotros gracias a Genaro Delgado Parker, uno de los dueños del Canal 5, quien pagó sus gastos. Para entonces, Genaro, viejo conocido y amigo, pasaba por un entusiasta de mi candidatura. La noche del lanzamiento de esta, en Arequipa, el 4 de junio de 1989. Nos regaló $1.000.000 en espacios publicitarios, luego de una discusión con Lucho Llosa, en la que este lo acusó de ambiguo y oportunista en sus operaciones políticas. Genaro me visitaba de tanto en tanto para hacerme sugerencias y contarte chismes políticos, y para explicarme que si en los noticieros y programas del Canal 5 se me atacaba, era culpa de su hermano Héctor, miembro del Partido Aprista, íntimo amigo y asesor de la presidencia durante el primer año de gobierno de Alan García. Según Genaro, Héctor había ganado para su causa al hermano menor, Manuel, y entre ambos lo habían puesto en minoría en el canal, de modo que se había visto obligado a renunciar a tener cargo ejecutivo alguno y al directorio de la empresa. Genaro me hacía sentir siempre que yo había sido la causa original de su ruptura con Héctor, en la que, incluso, había mediado hasta un puñete, pero que él prefirió esa crisis familiar a abdicar de una visión de la economía y la política que coincidía con la mía. Desde que trabajé con él, como periodista, aún adolescente, en Radio Panamericana, había sentido una irremediable simpatía por Genaro, pero siempre tomé con un grano de sal sus declaraciones de amor político. Pues creo conocerlo lo bastante para saber que su 20 antes de este viaje, me había entrevistado con otros jefes de Estado o de gobierno, 3 de ellos europeos. El canciller alemán, Helmut Kohl, en julio de 1988, la primera ministra británica, Margaret Thatcher, en mayo de 1989. El presidente del gobierno español, Felipe González, en julio de 1989 y 3 latinoamericanos, los presidentes de Costa Rica, Óscar Arias, el 22 de octubre de 1988, de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, en abril de 1989, y de Uruguay, Julio María Sanguinetti, el 15 de junio de 1989. Y lo haría después, con el presidente brasileño Collor de Mello, el 20 de febrero de 1990. En la publicidad de la campaña utilizamos fotos y películas de estos encuentros para inventarme una imagen de estadista. Gran éxito como empresario se ha debido no solo a su energía y talento, que tiene de sobra, sino también a su genio camaleónico, su habilidad mercantilista para nadar en el agua y el aceite y persuadir al mismo tiempo a Dios y al diablo de que es hombre suyo. Su conducta, durante la campaña contra la estatización, fue errática. Al principio, tomó una actitud frontal contra la medida y el Canal 5, que entonces dirigía, nos abrió sus puertas y fue poco menos que vocero de nuestra movilización. La víspera del mitin de la Plaza San Martín, vino a verme con sugerencias, algunas muy divertidas, para mi discurso, que el Canal 5 transmitió en directo. Pero, en los días siguientes, su posición fue mudando de la solidaridad a la neutralidad, y luego a la hostilidad, de manera astronáutica. La razón era una convocatoria, en lo más arduo de la campaña, que recibió de Alan García, quien lo invitó a tomar desayuno a Palacio de Gobierno. Acabando esa entrevista, Genaro corrió a mi casa, a contármela. Me dio una versión de su charla con el presidente, en la que éste, además de despotricar contra mí, le había hecho veladas amenazas que no me detalló. Lo noté bastante removido por aquel encuentro, entre asustado y eufórico. El hecho es que, inmediatamente después, Genaro partió a Miami, donde se hizo humo. Fue imposible localizarlo. El menor de los Delgado Parker, Manuel,
gerente también de radioprogramas, que quedó a cargo de la empresa, nos eliminó de los boletines y puso muchas trabas y dificultades para pasar incluso nuestros avisos pagados. Luego de unos meses, Genaro volvió a Lima, y, como si nada hubiera ocurrido, reanudó sus contactos conmigo. Me visitaba con frecuencia en mi casa de Barranco, me ofrecía ayuda y consejos, pero indicándome que su influencia en el canal era ahora limitada, pues Héctor y Manuel se habían coaligado contra él. Pese a ello, el $1.000.000 en publicidad que nos donó fue respetado por la empresa aún después de que Genaro dejó de dirigir el canal. A lo largo de casi toda la campaña, Genaro posó de hombre nuestro. Estuvo en el lanzamiento de mi candidatura en Arequipa y para promoverla reunió un pequeño grupo de periodistas que, de acuerdo con mi hijo Álvaro, distribuía a los medios de prensa materiales que podían ayudarnos. Así fue como el camarógrafo Paco Velázquez viajó por el Asia conmigo. Menos inteligente y habilidoso que Genaro, su hermano Héctor optó por comprometerse con el APRA, asumiendo delicadas responsabilidades en el gobierno de Alan García. Fue comisionado de este para negociar con el gobierno francés la reducción de compra de 26 aviones Mirage, que el gobierno de Belaúnde había encargado, y parte de los cuales Alan García decidió devolver. La larga negociación por la que, al final, el Perú retuvo 12 y devolvió 14 terminó en un acuerdo que nunca quedó claro. Este era uno de los asuntos en que, se rumoreaba con insistencia. Había habido malos manejos y millonadas comisiones 21. Yo anuncié que, si llegaba al gobierno, el asunto de los Mirage sería investigado al igual que todos aquellos en los que había presunción de delito. En repetidas ocasiones fui aconsejado por asesores y aliados del frente de que evitara referirme a los Mirage, por el riesgo de que el Canal 5 se convirtiera en enemigo despiadado de mi candidatura. Deseché el consejo por la razón ya consignada, para que nadie se engañara en el Perú sobre lo que iba a hacer si era elegido. No acuso de manera formal en este asunto a Alan García y Héctor Delgado Parker. Pues, aunque traté de informarme al detalle sobre la negociación de los Mirage, nunca llegué a hacerme una idea definitiva al respecto. Pero, por ello mismo, era necesario averiguar si el acuerdo había sido limpiamente negociado, o no. En pleno viaje por Asia, una noche me llegó al hotel de Seúl un fax de Álvaro, Héctor Delgado Parker había sido secuestrado, el 4 de octubre de 1989, en las vecindades de Panamericana Televisión, por un comando del movimiento revolucionario Tupac Amaru, que, en la operación, asesinó a su chofer y lo hirió a él. Héctor permaneció secuestrado 199 días, hasta el 20 de abril de 21 en julio de 1991, cuando el escándalo internacional del BCCI, el fiscal de Nueva York, Robert Morgenthau, acusó al gobierno de Alan García de haber hecho perder al Perú $100 millones, al ordenar que el Perú no interviniese en la operación de recompra de sus 14 aviones por un país del Medio Oriente, dando a entender que todo ello implicaba una operación escabrosa. 1990, en que sus captores lo soltaron en las calles de Miraflores. Durante este tiempo, el director ejecutivo del Canal 5 fue el menor de los hermanos, Manuel, pero Genaro volvió a tener injerencia en la empresa. En una conferencia de prensa, en el Foro sobre Economía y Agricultura 1990 a 1995, organizado por la Universidad Agraria, el 30 de enero de 1990, en la que, dicho sea de paso, exasperado por la ferocidad de las calumnias del oficialismo que arreciaban en esos días, me excedí. Llamando al de Alan García, un gobierno de cacacenos y bribones, mencioné, entre los asuntos que serían objeto de una investigación futura, el de los Mirage. Días después, en uno de los más misteriosos episodios de la campaña, los captores de Héctor autorizaron a este a responderme y a proclamar su inocencia, desde la cárcel del pueblo, en un vídeo que fue pasado en el programa de César Gildebrandt,
en el Canal 4, el domingo 11 de febrero de 1990. La víspera, Manuel Delgado. Parker había buscado a Álvaro para hacerle saber la existencia de ese video y asegurarle que la familia no autorizaría su difusión. La prensa aprista me acusó de poner en peligro la vida de Héctor, por mencionar los Merach mientras se hallaba secuestrado. A partir de aquel episodio, el Canal 5 se convertiría en pieza clave de la campaña orquestada por el gobierno contra nosotros. Pero faltan unos meses para entonces y durante el viaje a Oriente, a comienzos de octubre de 1989, gracias a los buenos oficios de Genaro y su camarógrafo, Álvaro pudo inundar los canales y los diarios con imágenes en las que yo aparecía poco menos que como un jefe de Estado, conversando con el presidente de Taiwán, Lee Teng-hui, o con el primer ministro de Japón, Tsuchiki Kafu. Este último se mostró muy cordial conmigo. El 13 de octubre de 1989, para recibirme, aplazó una cita con Carla Hill, secretaria de Estado norteamericana para el comercio, y en nuestra breve charla me aseguró que Japón apoyaría a mi eventual gobierno en sus esfuerzos para reinsertar al Perú en la comunidad financiera. Me dijo que veía de manera favorable nuestro empeño en atraer inversiones japonesas. El primer ministro Kafu había sido presidente de un comité de amistad peruano-japonesa de la Dieta y estaba enterado de que yo había puesto con frecuencia al Japón como prueba de que un país podía levantarse de sus ruinas y postulado la apertura económica del Perú hacia el Pacífico. En la segunda vuelta electoral, el ingeniero Fujimori sacaría buen provecho de esta prédica, diciéndoles a los electores: estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Vargas Llosa sobre el Japón. Pero ¿no creen ustedes que un hijo de japoneses puede tener más éxito que él en esa política? La Kidenren, Confederación de Empresas Privadas del Japón, organizó una reunión en Tokio entre representantes de industrias y bancos japoneses y los empresarios que me acompañaron. En la gira, Juan Francisco Raffo, Patricio Barclay, Gonzalo de la Puente, Fernando Arias, Raimundo Morales y Felipe Thorndike. Pedí a estos que viajaran conmigo porque representaban en sus respectivas ramas finanzas, exportaciones, minería, pesquería, textiles, metalmecánica, empresas modernas, y porque los consideraba empresarios eficientes, deseosos de progresar y capaces de aprender de las empresas que visitamos en los Cuatro Dragones. Era bueno mostrar a los gobiernos y a los inversionistas asiáticos que nuestro proyecto de apertura contaba con el apoyo del sector privado peruano. Este fue uno de los pocos casos en que hubo un trabajo conjunto de grupos orgánicos del empresariado y mi candidatura. La simpatía de este sector hacia mí cuando la batalla contra la estatización fue unánime. Luego, cuando empecé a promover la economía de mercado y a pedir un mandato para desmontar el proteccionismo y abrir las fronteras a la importación, cundió el pánico en muchos de ellos. Algunos desenterraron el esqueleto tremebundo, la destrucción de la industria nacional. ¿Cómo podrían competir los empresarios nacionales con aquellos, poderosísimos, del extranjero, que inundarían el mercado con productos a precios de dumping? Yo les contestaba que no debía de ser imposible cuando, en Chile, ahora una economía abierta, las industrias, en vez de desaparecer, habían proliferado. Las discusiones sobre este tema fueron largas y difíciles. Una economía deformada por prácticas mercantilistas deforma al propio empresario, en quien genera una mentalidad pasiva y dependiente de la protección estatal, una psicología insegura y miedo pánico a la competencia. Tuve tensos encuentros con los ensambladores de automóviles, que me visitaron varias veces. La idea de que con la liberalización pudieran llegar al Perú automóviles usados o de bajo precio, los espantaba. ¿Quién iba a comprar un Toyota armado en el Perú cuyo costo era de $25.000? Cuando se ofrecieran coches coreanos Hyundai a $5.000. Mi respuesta fue siempre categórica. Sí. Una empresa era incapaz de sobrevivir en competencia con otra extranjera,
debía reconvertirse o desaparecer, pues mantenerla, levantando barreras proteccionistas, era ir contra los intereses del pueblo peruano. Algunos empresarios peruanos no lo aceptaron nunca, antes los comunistas que Vargas Llosa, llegó a afirmar, me han dicho, uno de los más conservadores, don Gian Flavio Gerbolini. Pero lo cierto es que otros, y creo que muchos otros, como algunos de los que me acompañaron a Oriente, llegaron a convencerse de que solo una reforma liberal garantizaría un futuro a la empresa privada. Aborrecido y atacado sin tregua por la izquierda, en cuya demonología aparecía siempre como el gran responsable de la explotación y la injusticia social, y como el antipatriota aliado o sirviente del capital extranjero, obligado, por el sistema mercantilista, a transgredir continuamente la ley sobornando funcionarios y evadiendo impuestos para tener éxito, acostumbrado a la inseguridad de leyes y disposiciones contradictorias y cambiantes según los vaivenes de un mundo político arbitrario, temeroso de las nacionalizaciones y confiscaciones y por ello impedido de planear operaciones de largo aliento y siempre tentado de asegurarse invirtiendo parte de su patrimonio en el extranjero, el empresario peruano estaba lejos de ser aquel capitán de empresa audaz, protagonista de la gran revolución industrial de los países desarrollados. Pero, también, de ser ese chivo expiatorio en quien socialistas y populistas veían al responsable de nuestro subdesarrollo. Su participación en política había sido nula o vergonzante, se había limitado a tratar de influenciar a los políticos, es decir, en muchos casos, a comprarlos. Para muchos de ellos fue una sorpresa que, desde mi primera intervención pública, yo hiciera una reivindicación fogosa de la empresa y del empresario privados, y que en mi campaña figuraran con rasgos muy distintos a cómo estaban acostumbrados a ser tratados en los discursos políticos. Y que dijera, una y otra vez, que en la sociedad que queríamos construir el empresario privado sería el motor del desarrollo, gracias a cuya visión se crearían los puestos de trabajo que necesitábamos, llegarían al Perú las divisas que hacían falta e irían elevándose los niveles de vida de la población, alguien reconocido y aprobado por una sociedad sin complejos, consciente de que en un país de economía de mercado, el éxito de las empresas favorece al conjunto de la comunidad. Nunca oculté a los empresarios que, en una primera etapa, a ellos les tocaría hacer grandes sacrificios. Ahora estoy menos seguro, pero, entonces, me pareció que muchos, acaso la mayoría, llegaron a admitir que tenían que pagar ese precio si querían ser algún día los pares de esos empresarios que, en Japón, Taiwán, Corea del Sur o Singapur, nos mostraban sus fábricas y nos dejaban mareados con sus índices de crecimiento y sus ventas por el mundo. A algunos de ellos por lo menos llegué a contagiarles mi convicción de que solo dependía de nosotros que, un día no lejano, esa inmunda y violenta ciudad en que se ha convertido la ciudad de los reyes, como se llamaba a Lima en la colonia, luciera ante el turista como la impecable y modernísima ciudad Estado de Singapur. Estos rascacielos que usted ve allí, esa avenida con boutiques que no tienen nada que envidiar a las de Zúrich, Nueva York o París, y esos hoteles de 5 estrellas, eran, cuando yo llegué aquí hace 30 años, fangales infestados de cocodrilos y mosquitos. Veo al personaje señalando desde su ventana de la Cámara de Comercio de Singapur, que él presidía, el centro de esa ciudad, de ese diminuto país, que me dejó una imborrable impresión. Como el Perú, Singapur era una sociedad multirracial blancos, chinos, malayos, hindúes, de lenguas, tradiciones, costumbres y religiones distintas. Pero ellos tenían además un territorio diminuto, cuya población apenas cabía en él, y padecían de calor asfixiante y lluvias torrenciales. Salvo una buena situación geográfica, carecían de recursos naturales. Es decir, eran víctimas de todos aquellos factores considerados los peores obstáculos para el desarrollo. Y, sin embargo,
se habían convertido en una de las sociedades más modernas y avanzadas del Asia, con un altísimo nivel de vida, el puerto más grande y eficiente del mundo, una especie de clínica por su albura, donde un barco descargaba y cargaba en apenas 8 horas, e industrias de alta tecnología. 22. Su GDP entre 1981 y 1990 había sido de un 6,3% promedio y sus exportaciones entre 1981 y 1989 de 7,3%, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sus razas, religiones y usos distintos coexistían en esa meca financiera, con una de las bolsas más activas del globo y un sistema bancario con redes por todo el planeta. Todo ello se había logrado en menos de 30 años, gracias a la libertad económica, el mercado y la internacionalización. Es verdad que el régimen de Lee Kuan Yew había sido autoritario y represivo. Solo ahora comenzaba a tolerar la oposición y la crítica, lo que yo no iba a imitar. ¿Pero por qué? No podía el Perú llevar a cabo un desarrollo semejante, dentro de la democracia. Era posible, si una mayoría de peruanos lo decidía. Y a esas alturas de la campaña, los signos eran favorables, las encuestas me ponían siempre muy por delante, con intenciones de voto a mi favor que oscilaban entre el 40 y el 45%. No era fácil obtener ofertas de ayuda y de inversiones, siendo un simple candidato. Sin embargo, conseguimos promesas concretas para el PAS, Programa de Apoyo Social, de unos 400 millones de dólares, Taiwán, 200 millones, y Corea del Sur y Japón, 100 millones cada uno. En la gira pude mostrar a los gobiernos de esos países y a muchas empresas lo que íbamos a hacer para enmendar el rumbo autodestructivo que había tomado el Perú. Nuestra imagen había caído a extremos lastimosos, un país inseguro y violento, puesto en cuarentena por la comunidad financiera, al que está, desde la declaratoria de guerra del gobierno aprista al Fondo Monetario Internacional, había segregado de su agenda, excluyéndolo de todo programa de créditos o ayudas y desinteresándose de su existencia. A mis argumentos de que el Perú gozaba de recursos que los países asiáticos necesitaban, empezando por el petróleo y los minerales, y que por lo tanto era posible complementar ambas economías convirtiendo al Pacífico en un puente de intercambios, las respuestas solían ser siempre las mismas. Sí, pero, antes, el Perú tenía que salir de su atasco con el Fondo Monetario Internacional, sin cuyo aval ningún país, banco o empresa confiaría en el gobierno peruano. La segunda condición era poner punto final al terrorismo. En el caso del Japón, el asunto resultaba particularmente delicado. Autoridades y empresarios nos dijeron, sin rodeos, su disgusto por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Perú con motivo del oleoducto norperuano, financiado por ese país. Los gobiernos habían dejado de amortizar hacía años esta deuda contraída en tiempos de la dictadura militar, pero, más grave aún para un país donde la forma lo es todo, el actual ni siquiera ofrecía explicaciones. Los responsables no contestaban las cartas ni los telex. Y los enviados especiales no habían sido recibidos ni por el presidente ni por los ministros, sino por funcionarios de segundo nivel que respondían con evasivas y promesas desuesadas, la famosa institución peruana del memo, dar largas hasta que el interlocutor se canse de insistir. Eran estas maneras de actuar entre países amigos. A funcionarios y empresarios repetí que era contra este género de procedimientos y de moral política que yo estaba luchando. Y a todos expliqué que en nuestro programa eran prioritarias la renegociación con el FMI y la lucha contra el terror. No sé si me creyeron. Pero algunas cosas conseguí. Entre ellas, un acuerdo con la Kidenren para celebrar en Lima, inmediatamente después de la elección, una reunión de empresarios peruanos y japoneses encargada de echar las bases de 22. Recuerdo haber tenido en Londres, con el escritor Sivan Paul, que acababa de regresar de allí, una discusión
sobre Singapur. Según él, ese progreso, la rápida modernización, eran un crimen cultural contra los singapurenses. Quienes estaban por ello, perdiendo su alma. Eran más auténticos antes, cuando vivían rodeados de pantanos, cocodrilos y mosquitos, que ahora que viven entre rascacielos. Más pintorescos, sin duda, pero estoy seguro de que todos ellos, todos los habitantes del tercer mundo estarían dispuestos a renunciar a ser pintorescos a cambio de tener trabajo y vivir con un mínimo de seguridad y decencia. Una colaboración que abarcaría desde el tema de las deudas impagas hasta la manera como Japón podía ayudar al Perú a reinsertarse en el mundo financiero y los sectores en los que las empresas japonesas podían invertir en el Perú. El incansable Miguel Vega Alvear, quien había organizado la gira por el Oriente, quedó encargado de preparar este encuentro. A fines de abril o comienzos de mayo, las elecciones debían celebrarse el 10 de abril y no descartábamos la idea de ganar en primera vuelta. El recibimiento más espectacular en la gira lo tuve en Taiwán. Y salí de allí convencido que de ese país vendrían inversiones importantes apenas ganáramos la elección. Funcionarios de Relaciones Exteriores me esperaban al pie del avión, 2 coches con sirenas me escoltaron en todos los desplazamientos. Me recibió en audiencia oficial el presidente Lee Teng-hui, así como el ministro de Relaciones Exteriores. Tuvimos una sesión de trabajo con los dirigentes del Kuomintang y con empresarios privados. Y algo que yo había pedido con insistencia, una información detallada sobre la reforma agraria que transformó la isla de grandes dominios semifeudales que era al llegar allí Chiang Kai-shek en un archipiélago de pequeñas y medianas granjas en manos de propietarios privados. Esta reforma fue el impulso de partida del despegue industrial que convirtió a Taiwán en la potencia económica que es hoy. Cuando yo era estudiante, en los años 50, Taiwán era una mala palabra en América Latina. Los sectores progresistas consideraban que, taiwanizarse, era el peor de los oprobios para un país. Según la ideología reinante, esa confusa mezcla de socialismo, nacionalismo y populismo que arruinó a América Latina, la imagen de Taiwán era la de una factoría semicolonial, un país que vendió su soberanía por un plato de lentejas, esas inversiones norteamericanas que permitían la existencia de manufacturas en las que millones de obreros miserablemente pagados cosían pantalones, camisas y vestidos para las transnacionales. A mediados de los años 50, la economía peruana cuyo volumen de exportación llegaba a los 2.000 millones de dólares anuales era superior a la de Taiwán y la renta per cápita de ambos países estaba por debajo de los $1.000. Cuando yo visité la isla, la renta per cápita en el Perú había descendido a cerca de la mitad de lo que era en los años 50 y la de Taiwán había aumentado más de 7 veces, $7.350 para 1990. Y luego de haber crecido a un ritmo promedio de 8,5% anual entre 1981 y 1990, y sus exportaciones a un promedio anual del 12,1% entre 1981 y 1989, 23. Taiwán tenía ahora unas reservas de 75.000 millones de dólares, en tanto que al terminar el periodo de Alan García las reservas peruanas eran negativas y abrumaba al país una deuda externa de 20.000 millones de dólares. A diferencia de Corea del Sur, cuyo desarrollo, no menos impresionante, había tenido como motores a 7 enormes grupos económicos, en Taiwán hubo una multiplicación de empresas de mediano y pequeño formato, de muy alto nivel tecnológico. En 1990 el 80% de sus fábricas, orientadas la mayoría a la exportación y de alta competitividad, tenían menos de 20 trabajadores. Este era un modelo que nos convenía. Autoridades y empresarios de Taiwán no ahorraron esfuerzos para satisfacer mi curiosidad y me prepararon un programa de visitas que, aunque demoledor, resultó muy instructivo. Recuerdo, sobre todo, la impresión de ciencia ficción que me dio el Parque Científico Industrial de Hsien-Chu, donde las grandes empresas del mundo eran
invitadas a experimentar con productos y tecnologías para el futuro. En Taiwán recibí las promesas más firmes de ayuda, si el Frente Democrático asumía el poder. Naturalmente, había detrás de ello un interés político. El Perú rompió con Taiwán para reconocer a la República Popular China, en tiempos de la dictadura de Velasco. Desde entonces, los gobiernos peruanos habían reducido los contactos e intercambios comerciales, con Alan García, se habían extinguido. Para tener alguna presencia en el Perú, Taiwán mantenía una compañía comercial en Lima, cuyo gerente era el representante oficioso de su gobierno. Pero ni siquiera estaba autorizado a dar visados. Aunque en ninguna de las entrevistas me pidieron nada concreto. 23 datos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Yo adelanté a las autoridades que mi gobierno abriría relaciones consulares y comerciales, sin romper con la República Popular China. Al igual que lo había hecho con la señora Thatcher y Felipe González, gobernantes de países con problemas de esta índole, pedí a los dirigentes de Taiwán asesoría en lo que concierne a la acción antiterrorista. Como aquellos, estos también me la prometieron. Y me concedieron de inmediato 2 becas, para un cursillo de 8 semanas sobre estrategia antisubversiva. El Movimiento Libertad envió a Henry Bullard, un jurista miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Pacificación del Frente Democrático, y a un personaje tan enigmático como eficiente, del que nunca llegué a saber gran cosa, salvo que era karateca y Nisei, el profesor Oshiro. Era él entrenador y director técnico del personal de seguridad de Prosegur, y la persona que reemplazaba a Oscar Balbi o lo reforzaba, siguiéndome como una sombra en los mítines y giras por el país. De edad indefinible entre los 40 y 45, tal vez, menudo y fuerte como una roca, siempre vestido con una ligera camisa deportiva, su aire tranquilo y apacible me inspiraba confianza. El profesor Oshiro nunca abría la boca, salvo para proferir unos incomprensibles murmullos, y nada parecía alterarlo ni lo arrancaba de su ensimismamiento. Ni las agresiones de los búfalos en las manifestaciones ni las tormentas que, de pronto, hacían sangolotear el avioncito en que viajábamos. Pero cuando hacía falta, sus reacciones eran velocísimas. Como aquella vez, en Punou, durante la fiesta de la Candelaria. Habíamos entrado al estadio, donde se celebraba un espectáculo de bailes folclóricos, y una lluvia de piedras nos salió al encuentro, lanzadas desde una tribuna. Antes de que yo atinara a levantar los brazos, el profesor Oshiro ya había extendido su casacón de cuero, a manera de paraguas para piedras sobre mí, y detenido, al menos amortiguado, los impactos. El curso antisubversivo en Taiwán no lo impresionó mucho, pero se tomó el trabajo de presentarme un informe de todo lo que oyó y aprendió en él. Como el viaje por Asia era político, y con una agenda recargada, no tuve casi tiempo en esas semanas para las actividades culturales ni para ver a escritores. Con 2 excepciones. En Taipei, almorcé con los dirigentes del Pen Club local y pude conversar brevemente con la magnífica Nancy Jing, de quien me había hecho buen amigo cuando era presidente internacional de esa organización. Y, en Seúl, el centro coreano del Pen me ofreció una recepción, a la que invitó a mis acompañantes. La presidía una figura imponente, envuelta en un kimono de seda bellísimo, con flores estampadas y abanicos de papel pintado. El banquero e industrial Gonzalo de la Puente. Haciendo una reverencia renacentista, se inclinó a besarle la mano. «Chere madame». Discretamente, le informamos que se trataba de un Cher Messier, poeta venerable y, al parecer, muy popular. Apenas regresé a Lima, el 23 de octubre de 1989, di una conferencia de prensa informando sobre mi viaje y las buenas perspectivas para que el Perú desarrollara sus relaciones económicas con los países de la cuenca del Pacífico. La gira fue bien reseñada por los medios. Parecía haber un
Sentimiento unánime a favor de que el Perú mejorara sus intercambios con países poseedores de gigantescos excedentes financieros para inversión industrial. No era absurdo haber desaprovechado esa oportunidad a la que Chile le estaba sacando ya tan buen partido. Preocupado por la victoria aplastante del Frente Democrático que anunciaban las encuestas. El 27 de noviembre de 1989 Alan García rompió lo que, por disposición constitucional y costumbre, ha de ser la actitud del presidente en los comicios, una auténtica o fingida neutralidad. Y, en conferencia de prensa, salió a las pantallas de televisión a decir que si nadie se le pone al frente, a mí, lo haría él. Por ejemplo, refutando las cifras que yo había dado sobre el número de empleados públicos en el Perú. Según él, había solo 507.000 en las planillas del Estado. Este era un tema de capital importancia para nosotros y lo habíamos investigado hasta donde era posible hacerlo. Yo había asistido varias veces a las reuniones de nuestra Comisión de Sistema Nacional de Control del Estado, y quien la presidió, la doctora María Reina Farge, nos había hecho una exposición interesantísima sobre las trampas y chanchullos utilizados para abultar el personal de las empresas públicas, en que habían incurrido los sucesivos gobiernos. El de Alan García exageró esta práctica hasta la perversión. El Instituto Peruano del Seguro Social, por ejemplo, tenía un sistema de contratos, con supuestas empresas de seguridad y unos fondos protegidos por una suerte de secreto militar que permitía al gobierno pagar los salarios de centenares de matones y pistoleros de sus bandas paramilitares. No me fue difícil, pues, polemizar con él y demostrar, al día siguiente, con cifras a la mano, que el número de peruanos que recibían sueldos y salarios del Estado, oficialmente o mediante el subterfugio de los contratos temporales, excedía el millón. Las encuestas hechas después de esta polémica mostraron que de cada 3 peruanos 2 me creían a mí. Y solo uno a él. Entonces, y como represalia contra mi publicitado viaje por Asia, Alan García anunció que el Perú reconocía al régimen de Kim Il-sung y abría relaciones diplomáticas con Corea del Norte. Esperaba de esta manera impedir, o, por lo menos, dificultar los intercambios económicos del Perú con Corea del Sur, y, de rebote, con los otros países miembros de la Cuenca del Pacífico, para los que la dictadura vitalicia de Kim Il-sung que disputaba a Libia el título del Estado más activo, promoviendo el terrorismo a escala mundial era tabú. Pero no era esa la sola razón. Con aquel gesto, Alan García también pagaba favores recibidos por él y su partido de aquel régimen que, además de haber sido puesto en cuarentena por la comunidad de países civilizados, representaba una supervivencia de la forma más despótica de megalomanía estalinista. Durante la campaña presidencial de 1985, los medios de comunicación en el Perú habían señalado con extrañeza los continuos viajes de dirigentes apristas y del propio Alan García a Pyongyang, donde, por ejemplo, el diputado Carlos Roca acostumbraba fotografiarse con los dirigentes norcoreanos ataviado con el uniforme proletario. Que el gobierno de Kim Il-sung había dado ayuda financiera a la campaña de Alan García era algo que se daba por hecho, incluso, había habido una truculenta denuncia en la que un fotógrafo de la revista Oiga 24 sorprendió una reunión clandestina de dirigentes apristas y la delegación oficiosa de Corea del Norte en el Perú, en la que, supuestamente, se había hecho una de estas entregas de dinero en una caja de zapatos. Durante el gobierno de Alan García los contactos continuaron, de manera más inquietante. Hubo una extraña compra por el Ministerio del Interior de metralletas y fusiles norcoreanos para renovar el armamento de la policía y de la Guardia Civil. Sin embargo, solo una parte de aquel armamento llegó efectivamente a aquellas fuerzas, y sobre el destino del resto 10.000 piezas, al parecer corrían múltiples denuncias. Era otro asunto sobre el que el gobierno nunca había dado una explicación convincente. La inquietud por el armamento norcoreano importado no era solo de la prensa.
también, de las Fuerzas Armadas. Los oficiales de la Marina y del Ejército con los que conversé en citas rocambolescas, en las que había que cambiar de vehículo y de lugar varias veces se habían referido, todos, a este tema. ¿Qué era de aquellos fusiles? Según los más alarmistas, habían ido a parar a manos de las fuerzas de choque del partido aprista y a sus comandos paramilitares, en tanto que, según otros, habían sido revendidos a narcotraficantes, terroristas o en el mercado internacional, en beneficio del puñado de jerarcas más allegados al presidente. ¿Qué beneficio podía traerle al Perú legitimar a un régimen terrorista, que había entrenado y financiado a los grupos guerrilleros peruanos del MIR y del FLN en los años 60, y que no estaba en condiciones de ser un mercado para nuestros productos ni una fuente de inversiones? Los perjuicios, en cambio, iban a ser abundantes, empezando por el obstáculo que ello significaría para obtener los créditos e inversiones con el gobierno sí opulento en recursos financieros de Corea del Sur. De acuerdo con la Comisión de Política Exterior del Frente, que presidía un embajador en retiro, Arturo García, y a la que asesoraban, con discreción, varios funcionarios en ejercicio. Anuncié, el 29 de noviembre, que, apenas instalado, mi gobierno pondría fin a las relaciones con el régimen de Kim Il-sung. Varios miembros de la Comisión Consultora de Relaciones Exteriores renunciaron a ella en protesta por la decisión de Alan García de reconocer a Corea del Norte. 24 Oiga, Lima, 11 de febrero de 1985.